32º domingo del tiempo ordinario. Y son pocas las semanas, si no me estoy equivocando, que concluiremos este tiempo litúrgico de la Iglesia. Y empezaremos otro nuevo. El día propiamente domingo 21 de este mes, en el que celebraremos a nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. Y este tiempo litúrgico nuevo que se nos aproxima, son pocos los días, aunque estemos hoy en 7, estamos recordando el 21, son pocas las semanas. Y estas pocas semanas, queridos hermanos y hermanas, y día, deben de ser semanas de reflexión. Y esa semana de reflexión nos debe de conllevar a uno y a otro a ponernos delante de Él, delante del Señor mismo, y meditar sobre nuestras vidas y ver a la vez las gracias infinitas de la misericordia de Dios en su infinita bondad que nos ha venido regalando a lo largo de nuestras vidas. Pero les suplicaría que no nos quedáramos en ella, sino que yendo un poco hacia adentro de nosotros mismos, nos miremos encontrándonos con nosotros a la luz de la palabra, en un encuentro con la palabra, y nos demos cuenta en qué situación de vida nos encontramos en razón de los bienes que Dios el Señor a lo largo de nuestra historia nos ha venido regalando, y hasta qué punto, mis buenos queridos hermanos y hermanas, hemos dado nosotros la respuesta ideal, en la que no solamente hemos salido favorecidos, sino que también hemos hecho lo que teníamos que hacer, y cuanto hicimos, lo hicimos en el nombre de Jesús, y lo hicimos para agradarle únicamente a Él, a Dios. Porque todo tiempo nuevo es un tiempo que nos debe de purificarnos. Y todo tiempo nuevo que nos debe de purificar, nos debe de conllevar a prepararnos a recibir la gracia que Dios el Señor no deja nunca, jamás de dárnosla. Y convencidos de nuestra fe, disponernos en el corazón
a hacer la voluntad de Dios, que es la que tendríamos que hacer todos los días, sin pretexto alguna, ni mucho menos, queridos hermanos y hermanas, con presunción alguna, sino que con sencillez de corazón y con humildad darle gracias a Dios y esperar en su infinito amor, en su misericordia y en su bondad, siempre su generosidad. Pero tenemos que hacer un camino, y ese camino es un camino de fe. Y la fe, queridos hermanos y hermanas, no debe quedarse únicamente en el hecho de que creo en Él. Sino que hago lo que Él me manda a mí hacer. Y eso significa, además de obediencia, significa confianza. Para ser obediente hay que tener confianza. Y para tener confianza es necesario que yo crea en verdad en las palabras de Él. Que no deja de decirlas y está siempre constantemente hablándome. Y lo hace de una manera tan diferente que si nosotros no estamos todos los días invocando su Espíritu, no vamos a poder jamás ni percibirlas, ni tampoco entenderlas. Y si no hay percepción, y si no hay tampoco, queridos hermanos y hermanas, discernimiento, no puede haber entendimiento ni mucho menos conocimiento. Y el Señor quiere que le entendamos. Y el Señor quiere, ante todo, que le conozcamos. Para que todo cuanto podamos hablar y hacer no sea porque yo lo pensé así de esa manera o yo lo entendí así de esa manera, sino porque yo lo pensé y yo lo entendí según el Espíritu de Cristo. Y no hago uso mal de los bienes que Dios el Señor me ha dado, sino que hago uso bien de los bienes que Dios el Señor me ha dado en bien de los demás, para gloria de Dios. Porque un bien se puede volver fácilmente un mal. Y el bien se vuelve mal cuando ese bien se convierte en una búsqueda insensata del bien recibido para mi propio yo o mi propio ego, en el cual me llena de vanidad y me hace perder el sentido de la razón de que todas las cosas que recibo en cuanto gracia de Dios vienen
y a Dios en cuanto dones y talentos multiplicados tienen que volver. Porque el Señor no solamente nos da la gracia, sino que también nos da la fuerza. Para que en medio de nuestras debilidades nosotros podamos salir vencedores. Y no por nuestras propias fuerzas, sino por aquel que nos sostiene y por aquel que nos fortalece, porque Él es nuestra fuerza. Lo dice el apóstol San Pablo mismo: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y para mí la vida es Cristo. Y me resulta todo basura con tal de ganar a Cristo, porque el amor suyo me apremia. Este es el verdadero sentido y convencimiento de la fe. Darlo todo, como así lo dio Él, todo para nuestra salvación. Y como dice la segunda lectura tomada del autor sagrado de la carta a los Hebreos, nos habla, queridos hermanos y hermanas, a la vez, de que Cristo se ofreció una vez para siempre por todos y ya no muere más. Y el sacrificio que se hizo una vez para siempre por todo tenía un único resultado. Y ese único resultado es el perdón de nuestros pecados. Murió por nuestros pecados y resucitó a la vez, para que todos mediante Él resucitáramos. Él es el único sacerdote, sumo y eterno sacerdote, el cual los sacrificios del Antiguo Testamento pierden validez en Él, porque Él es nuestra salvación y mediante Él, su sangre preciosísima, hemos sido redimidos. Y lo que no era en un principio por nuestros pecados agradable a Dios, Dios lo hizo agradable por su amor. Por el amor mismo de su Hijo, que fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, porque lo entregó todo. Y este es el sentido de la cercanía de Dios. Este es el sentido de la fe misma, en cuanto a confiar en Él y no perder jamás la esperanza, porque Él es nuestra vida y en Él está la verdad. Él es Dios, en quien debemos únicamente en Él creer y poner toda nuestra existencia, porque es la razón de nuestras vidas. Y aquí está la sencillez de Dios y además su propia humildad, que sin dejar de ser Dios se hizo hombre, se pareció en todo a nosotros menos en el pecado y entregó su vida por nuestra salvación. Por eso este tiempo es de misericordia, y todo tiempo de misericordia debe ser tiempo de purificación, que debe de aumentar nuestra fe.
Y debe ser tiempo también de gratitud, no solamente tiempo de misericordia que engrandece o enriquece nuestra fe a través del perdón, porque somos objetos del amor de Dios, sino que también tiene que ser tiempo de gratitud. Es decir, agradecerle a Dios por todos los bienes que de Él a lo largo de nuestras vidas hemos recibido y con las cuales nos ha enriquecido, sin merecerlo. Solamente la razón es porque nos ama y nunca nos abandonará, porque Él tiene un plan escritos ya para cada uno de nosotros. Y el único que sabe y lo tiene todo en cuanto al conocimiento en el hombre es Él. Y por eso a Él debemos de acudir, porque jamás de Él saldrá algo que no sea la verdad en favor nuestro. Ahí encontramos el ejemplo en la primera lectura. Elías no llega al azar donde aquella viuda de Sarepta, no llega por casualidad donde aquella mujer viuda de Sarepta, que sus días estaban contados, la muerte estaba próxima. No tenía más que lo necesario para un día. Y Elías fue enviado a esa mujer. Pero fue enviado ¿para qué? Yo digo para dos cosas. Para que Él dé prueba de su fe y para que la mujer misma crea en el Dios de Elías. Fue enviado para hacerla partícipe a la mujer de la fe que Elías tenía en Dios. Y la mujer creyó por la palabra de Elías en lo que Dios le estaba mandando. Y fue su palabra, queridos hermanos y hermanas, no la palabra de Elías, sino que la palabra de Dios que vivía, según el testimonio de vida, Elías, en aquel momento que se encontró con aquella mujer. Es la palabra que dirá incluso mismo el salmista, refiriéndose del Señor. El Señor es fiel en su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera a los cautivos. Esa fe de Elías fue una fe de confianza y esa fe de Elías fue una fe de abandono, obedeciendo a la infinita misericordia de Dios que nunca falta. Y esto es lo que nos quiere enseñar el Señor hoy, que no hay nada por casualidad. Fue casual. No es nada por casualidad, es todo por providencia. Jamás los santos y las santas creyeron que las cosas se realizaban en la vida de ellos y en el tiempo de ellos por casualidad, sino que siempre creyeron que todo se realizaba por la providencialidad amorosa y misericordiosa de Dios.
Y esta tiene que ser nuestra fe. Por eso critica Jesús a los escribas y fariseos, que conociendo la palabra que a ellos se le ha dado como don, para que gratuitamente la expliquen y la vivan, ellos la han distorsionado y le han sacado provecho para sí mismos, enriqueciéndose a través de ellas e incluso quitándole a los demás sus deberes y sus derechos, haciendo mal uso de la palabra, que es un bien, y el bien de ellos se convirtió en mal, porque su codicia, su avaricia, su vanidad, su presunción, sus malos deseos, su egoísmo y cuanto pecado mismo se pudiesen ciertamente hablar, queridos hermanos y hermanas, debilitó el bien que Dios le había concedido en bien de los demás. Sin embargo, estaba otro bien que con sencillez y en el silencio de la fe, aunque nadie lo vio y solamente Jesús en la multitud de la gente que se encontraba en el templo lo observó, sin embargo fue suficiente para que Jesús les enseñara a sus discípulos que aquella mujer, la viuda, que había entregado 2 moneditas y se lo había dado a los administradores del templo, no pensó en lo que le faltaba, sino que pensó en lo que tenía como agradecimiento a Dios en su amor y en su infinita misericordia, y se lo devolvió a aquel que sabía perfectamente ella que jamás le iba a faltar. Y lo poco que ella daba, se lo iba a multiplicar, porque Dios es abundancia. Y por eso Jesús, queridos hermanos y hermanas, al final del Evangelio es bien claro al decir, al final del Evangelio llega a decir Jesús: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Termino esta reflexión con lo que puedo leer también de la segunda lectura tomada de la carta del autor sagrado a los hebreos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. Que ese sea nuestra actitud. No esperar la venida del Señor para que nos perdone nuestros pecados. No esperar al Señor para que nos convierta. No esperar en el Señor para que tenga piedad y nos perdone, sino esperemos al Señor haciendo lo que tenemos que hacer, el bien que tenemos que hacer. Esperemos al Señor como esos administradores y siervos fieles, solícitos, que están en espera de Él. Esperemos al Señor como esas vírgenes sensatas que no dejaron jamás que se le apagaran las lámparas encendidas, para que cuando viniera el esposo las encontrara con las luces encendidas, con las lámparas encendidas. El Señor ya ha perdonado nuestros pecados con su sangre preciosísima en la cruz, derramándola. Ya nos ha perdonado entregando su vida por nosotros.
Y cada vez que celebramos la Eucaristía, el Señor se sigue ofreciendo por nosotros, por nuestros pecados. Está el sacramento, tenemos la gracia necesaria, tenemos la palabra de Dios. Es momento, queridos hermanos y hermanas, de buscar nuestra salvación. Busquemos cómo salvarnos, hagamos caso de lo que el Señor nos manda. No nos dejemos llevar por las palabras vanas o banales de los hombres que buscan su propia riqueza y actúan con injusticia y hasta compran alma para poder realmente seguir con su poder y con su fama. Solamente Dios lo tiene todo, solamente Dios lo puede todo. Él es, queridos hermanos y hermanas, nuestro Señor y nuestro Salvador. En Él está la vida, en Él está la esperanza, en Él está la alegría y en Él está el bien. En Él está la salud y también la medicina de nuestras enfermedades. Sin Él no somos nada, y lo dirá Él, sin mí no pueden hacer absolutamente nada. Que nuestra elección, que nuestra opción, ya no es necesario pensar en quién vamos a elegir y en quién vamos a optar. Aquí ya se cumplió la palabra, y la palabra es que debemos de elegir a Cristo y solamente a Cristo en nuestro corazón, y Él debe ser la opción de nuestra vida.